bienvenida a el podcast número 18 de 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo. Hoy estamos a día 2 de abril del 2015 y en este podcast nos dedicamos a charlar normalmente de música, pero de varios temas diferentes con amigos y conocidos que se encuentran dentro de esos 2 grados de separación. Siempre explico lo que es la teoría de los 6 grados de separación. Por hoy me la voy a saltar, que ya está bien. Si queréis saber algo de él, no tenéis más que escuchar alguno de los podcasts anteriores o investigar un poquito por internet. Charlamos de música, en realidad esto es una excusa para poder charlar, para poder hablar, para que sea una conversación orgánica sobre todo sobre música, como hoy. Hoy vamos a hablar con los componentes de Bayarna, los 4 componentes de Bayarna, de una forma un poco diferente, porque lo hemos grabado pues con un micro de ambiente en vez de poner micros para todos, más que nada porque no había la infraestructura, o no merecía la pena tampoco ponerse a poner una infraestructura como para 5 personas, en realidad 6, tenemos un invitado extra, charlando a la vez. Hemos hecho así muy orgánico, yo creo. Hablamos con Bayarna, que es un grupo de música folk, un cuarteto que hace música castellana y música cántabra, todo junto, o revuelto o no revuelto. El grupo está compuesto por Carlos Martín Aires al buzuki, Jesús Enrique Cuadrado a la guitarra, Javier Román el Niño al violín y Arturo Rodríguez a la pandereta y al pito castellano, y todos ellos a la voz. Es un grupo en el que la voz tiene un papel muy importante y que a mí me gusta especialmente, pues porque lo digo en el programa, tienen unos arreglos de cuerda pues muy chulos, muy cuidados, y que es una cosa que normalmente pues, o por lo menos yo desde mi desconocimiento a veces, pues no veo demasiado en otros grupos castellanos, ¿no? Pero bueno, eso puede ser cuestión mía, puede ser cuestión de desconocimiento. Si queréis saber más del grupo, si no sabéis más del grupo antes de escuchar esto, yo os recomiendo que vayáis a Spotify a buscar el disco, Kilómetro 90 se llama, y lo escuchéis, porque merece la pena de verdad. Y si queréis investigar un poquito más, pues ellos tienen su página web, un blogspot, en bayarnakm90.blogspot.com. Kilómetro 90 es el título de su primer CD. Y también se puede contactar con ellos por Facebook o en Twitter en @Bayarna. Sin más, vamos a ir con la conversación que tuvimos pues en casa de uno de los miembros que está viviendo aquí en Asturias, aprovechando que venían a tocar al Cuébano, la taberna del Cuébano en Pola de Siero. Estuvimos ayer después de grabar este podcast. Bayarna. Esto es estupendo. Bueno, como esto está grabando ya, porque sí, ya, como siempre, hemos empezado a hablar de pedos y eructos antes de empezar a grabar. Bueno, Bayarna, bienvenidos a 2 grados de separación. Estamos grabando de forma no lo normal que hago yo, que normalmente pues lo pongo con micrófonos, ahí todo bien en eso. Aquí, como somos muchos y como yo creo que merece la pena, lo hacemos así, un micro de ambiente, y hablamos todos a la vez. Yo me acuerdo que todavía lo estuve, cuando estaba cogiendo las notas para hacer un poco preguntas y esas cosas, que se supone que esto no es una entrevista, ¿no? Pero eso, estaba mirando un poco la página web que tenéis antes, o que tenéis, ¿no? El blogspot ese, como el mío, vamos. Y estaba viendo eso, cuando una vez que os puse yo en el podcast mío, debe ser la primera temporada, y hablaba de la infección de Bayarna, ¿no? En el sentido bueno de la palabra, que sois gente que llega y que os hacéis notar y os hacéis querer un poco, ¿no? Entonces que merece la pena también poder hablar con vosotros todos a la vez, no solo
con uno, ¿no? Entonces, podemos hacer lo que queráis. Estamos aquí con Arturo Rodríguez, tocas flautas, ¿cómo lo llamamos aquí? Porque pito castellano. Pito castellano. ¿No? Es que eso de que tocas el pito a veces ya sabes que... Bueno, los castellanos, como todos, hacemos con el pito lo que hay que hacer. O sea, Se toca, pero tampoco mucho. tampoco es algo así, bueno, eso. Y también percusiones, bueno, pandereta, tamboricharro, cantar. Y bueno, ya sabes que el que mucho abarca, poco aprieta. Te lo digo yo. Te lo digo yo, que eso de apretar poco y de abarcar mucho, igual no, pero de apretar poco sí que sé. Carlos Martín Aires, un buzuki y voz. Hola, ¿qué tal? Exactamente. ¿Qué serie te has puesto ahora? Cantando al rey. Soy el serio del grupo. Es el serio del grupo, excepto cuando te toca contar chistes, ¿no? Que aquí hacemos competición a ver cuál cuenta chistes más malos, gano yo siempre, pero las cosas como son, ¿no? El que tiene gracia, el que no, pues que se una a mi club. Pero bueno, Jesús Enrique Cuadrado, a la guitarra y a la voz. Cuando me dejan. Cuando te dejan. ¡Corte! Y Javier Román, el niño, ¿no? ¿Sigues con el apelativo el niño? Sí. Bien, bien. Ya tu nombre de guerra, ¿no? El violín y voz también. Pues nada, yo creo que igual podéis contarnos un poco cómo os juntasteis para el grupo, para hacer el grupo, ¿de dónde salió la idea? ¿Quién habla? Ahora nadie quiere hablar. Ese es Bueno, el problema. yo creo que debería contarle un poco el niño porque él apareció en Valladolid ahí de repente en el Milo, que es el sitio donde nos juntamos, y a lo mejor tiene una visión de lo que se encontró allí desde la perspectiva Hombre, lo que no quiero yo es suya de provocar Cantabria. No quiero provocar aquí guerras, ¿eh? De repente No, tenéis no, de repente, una No, visión hombre, Me diferente. parece interesante la visión. Fue muy curioso porque además yo tenía para elegir estudiar sonido aquí en Oviedo Ujú. o en Valladolid. Y al final, bueno, pues para Valladolid era más directo en el tren, para venir a Oviedo era más lío y decidí ir a Valladolid. Y nunca me esperé que iba a encontrar el ambiente y el espíritu folky que había ahí. Yo quería venir a Oviedo por la parte folky, pero al final tuve que ir a Valladolid. Y me sorprendió muchísimo cuando llegué al Milo, que aquella taberna donde nos conocimos. A Chuchi ya le conocía de antes, Ya habíamos coincidido unas algunas cuantas. historias por ahí. Y ahí es un poco donde se fraguó todo, pues como han salido muchísimos grupos, ¿no? De las jam sessions, sea en Valladolid, sea en Asturias o sea en Cantabria. Ahí empezamos a conocernos, a tocar. Antes de Vallarna tuvimos otras formaciones. Y luego el rollo de la maqueta esa para... Sí, luego me mandaron a mí un trabajo, que había que grabar una maqueta en grupo. Coincidía con el concurso de Cantabria, del escenario Prado. Y ahí lo hicimos Juntamos un poco todos. todo. En 2 o 3 semanas grabamos 4 temas, los mandamos. Salió que nos seleccionaban para la semifinal. Se nos fue de las Y manos. tuvimos que hacer otros 10 temas, ¿no? para defender un concierto, que nada más que teníamos 4. En plan, esto es lo que lo hacíamos para probar, ahora tenemos que trabajar de verdad, casi Así fue. sin nada. Era toda una tapadera para que aprobara el curso. Claro, claro. Y yo además acababa de llegar a Asturias, porque yo me vine a vivir a Oviedo en agosto y con esto empezamos en noviembre o por ahí. Entonces yo estaba todo el rato yendo y viniendo. La verdad es que como tampoco tenía trabajo aquí ni mucho que hacer todavía porque no conocía mucha gente ni nada, pues estaba más tiempo allí que aquí. Así que... Es curioso que, a ver, claro, yo te conozco a ti un poco a raíz del grupo, pero ya estabas aquí viviendo antes de poneros un poco en el grupo, ¿no? Sí, Ya sí, eso, mucha gente tanto que no sabía yo eso. me ha conocido igual hace 2 años o así. Dice, ¿pero tú dónde te habías metido? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Digo, pues chico, yo... Claro, no conocía muchas fiestas, muchos sitios donde la gente de la música tradicional del folk se conoce, pues yo, claro, voy cuando puedo Claro. o cuando me entero. Entonces, pues bueno, ha sido poco a poco. Eras en la social del grupo, hombre. Pero sigue siendo. Pues luego salió eso, sonó la flauta en el concierto, lo hicimos bien, no lo sé. Y el premio, que estaba muy bien ese premio, era grabar un disco, ¿no? Ahora hay concursos que, bueno, pues con la crisis y con tal, al final te dan dinero y poco. Pero bueno, aquel concurso estaba bien porque te producían un disco, ¿no? Un premio muy bueno. Y te obligaba a hacerle rápido porque la subvención tenía los tiempos que tenía y nos vino muy bien también, ¿no? Y ahí empezó pues, todo el bayarnismo y Oye, de ahí para adelante. concepto chulo, lo de bayarnismo. ¿De dónde salió? ¿Quién empezó a decir eso? Eso lo tiene que explicar Carlos. Eso, en aquella época usábamos mucho este asunto de hablar todo acabando en ismo.
no sé, modas de esas que dan en los grupos de cómo, pues, chistes que haces, pues te tiras una temporada que repites una muletilla 20.000 veces para hacer gracia con tus amigos. Y justo en esa temporada decíamos todo acabando en ismo. Como Así, Arturismo. Arturismo. Claro, hasta los nombres de las personas. Carlismo. Sí, El carlismo, decíamos chuchismo. que, pues por ejemplo, pues, si estás sentado decíamos, vamos a acercarnos a la barra. No, decíamos, vamos a hacer un barrismo. Y hablábamos así, Ya, continuamente. de lo mismo. Claro. La anécdota Nos de los... pasó Hay una una muy anécdota, curiosa claro. que fue, pues estábamos en un festival y había bocadillos de chorizo y En el bocadillos de de lomo. Cantabria Infinita era, En el ¿no? Cantabria Infinita, sí. Y un amigo nuestro que ahora tiene otro bar, que se llama Michel, pues íbamos a pedir un bocadillo él y yo y dijimos, ¿tú qué quieres? ¿Choricismo? Yo voy a pedir choricismo. Y dijo él, yo lo mismo. Y pedí uno de chorizo y uno de lomo. Y me dice, no, yo quería lo mismo que tú. Dice, pero me he callado a ver qué hacía. Muy bueno el señor. Nada, hablábamos así en aquella época. Y lo de bayarnismo, pues claro. Esa infección que tú decías antes, Sí. si se nota, lo agradecemos porque nosotros somos los primeros que la notamos. Y por eso funcionamos. Y a lo mejor... Es que, a ver, a ese nivel siempre es mucho Por eso mejor. ese concepto de bayarnismo queda ahí porque, bueno, pues yo qué sé, lo notamos todos un poco. Se nota mucho cuando hablas con gente de grupos y cosas así y estás trabajando o sea, estás en un grupo en el que estás trabajando como un trabajo, ¿no? O cuando ya has conseguido que eso sea algo más, que sea un grupo de amigos y según está ahora no sé, el panorama musical económicamente hablando, si no consigues crear ese ambiente de estamos bien nosotros con nosotros, está muy difícil la cosa, ¿eh? Eso en este grupo ha sido siempre así. Y Si de no hecho se- yo si creo no, que no nos sería. importa más eso Si no, no sería. Sí. que la música. Pues muy mal, ¿eh? La música es lo primero, pero eso lo primero también. Para nosotros va la música creo que lo tercero, por ahí. O lo cuarto, si la cura. No, está bien. Entonces, eso fue el escenario Prado 2008. Lo tengo apuntado, ¿eh? Voy a ver Porque aquí me lo la- sepa, ¿eh? Sí, La sí, 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 Sule- 2008. Que me lo sepa. Es que cuando- Grabamos en noviembre de 2007, grabamos la maqueta. En marzo 2008 fue la primera semifinal, o febrero. O marzo Sí. 2008 y el disco 2008, salió, sí. el disco salió en verano de 2008. Con la chuleta. Yo tengo un amigo Hace que ya la aquí. friolera de 7 años. Parece que no, pero pasa el tiempo que te... Y si estás diciendo 2008, eso es ayer por la tarde. No, ¿qué va? No fue ayer por... Mi problema es cuando miro atrás y digo 2003, eso es ayer por la tarde. Y lo malo es mirar No. las fotos también. Ya te digo. Las estamos viendo Ahora porque tenemos más pelo, somos más jóvenes, nos vemos mejor. y se sabe. Habla por ti. Los Yo tengo más pelo. Los Vallarna lo que Yo tenía hicimos- más pelo en las fotos antiguas. Los Vallarna lo que hemos hecho desde ese disco es engordar, sin parar. Bueno, yo creo que eso Sí, es sí, la sí, vida, sí. ¿eh? Bueno, Engordar no hemos es la engordado, hemos felicidad. adelgazado. Hemos vuelto Yo, a la engordar. verdad que Engordar. ya en la grabación, ese tiempo que estuvimos grabando un mes allí en Cantabria, pues yo ahí ya creo que engordé como 4 o 5 kilos. Y luego ya, pues eso, de festival en festival, comiendo lo que comes, sobre todo yo que soy Sí. vegetariano, y siempre huevos, Una de patatas, las- patatas, huevos, y la cerveza, oye, pues que también que te entra la sed y no puedes parar. Y bueno, pues eso, que al final... Y somos chicos de mucha sed. Ya sabes que los del rock tienen eso de sexo, drogas y rock and roll, los del folk tenemos la gastronomía. Sí, Eso es así. es un cachopo. Que abarca el sexo, drogas y rock and roll y La más gastronomía. Y cosas. comer hasta morir, ¿no? Es como es el folk, como decía el otro, el folk es el Instituto Gastronómico Forense. Exactamente. Te dedicas a comer hasta que mueres, básicamente, hasta que te tengan que hacer la autopsia. Hasta el desmayo nos gula, ¿no? Dice, ¿por qué se murió este? No, por cachopo. ¿Y este por qué? Por fabada. ¿Y este por qué? Por cocido. No tienes más que ver cuando venimos a Asturias a tocar a qué sitios venimos. Claro, a sitios de mal De mal vivir, Y de como buen- el y de buen- Cuévano. pero de buen comer. De buen comer, no, y mal vivir tampoco, lo digo por decir, al contrario, es uno de los sitios donde mejor me han tratado a mí. Bueno, a ver, lo bueno es que te tratan bien en casi todos los sitios, pero en el Cuévano, vamos, Pues sí. siempre. Sí, sí. Y encima se come muy bien. Es Come muy bien, es decir, nuestra segunda casa, digamos. Bueno, estos también lo llaman la embajada o la casa de Castilla en Asturias. Es verdad. Se come muy bien, en Pola de Siero, por si alguien no lo conoce. Pero es un sitio que merece la pena. Y bueno, esto no sé cuándo lo colgaré, pero técnicamente tocáis esta noche, ¿no? Según estamos grabando hoy, a día 1 de abril. Estamos en De abril. abril, sí. Ya estamos en abril, se nos pasa todo a toda velocidad. Bueno, vamos a ir al disco ya que estamos. Grabasteis el disco en Cantabria. Le grabamos Cabezón de en la Cantabria, así, donde
se graba ahora mismo pues, casi todos los discos de folk. Grabamos ahí también con la Eva, casi todos los grupos graban ahí. En el estudio Bumeter, con Javeta, que es un tío, pues, Fenomenal. un fenómeno, ¿no? Y además, un buen amigo y un buen consejero también a la hora de grabar, que también es muy importante, no solo es darle al rec. Y luego, bueno, también Sí, luego la mezcla y la masterización la hizo Suso Ramallo, también estuvo ahí Antón Davila, que bueno, produjo parte de... Nos echó una mano un poco con la producción, con la edición y tal, y luego estuvo con Suso durante parte del proceso. También acompañó con Carlos, que he hecho ahí muchas horas con él para guiarle un poquillo. Y bueno, pues sí, la verdad es que el hecho de que Suso metiera mano ahí, digamos, ha sido muy importante porque es un disco que suena muy bien. O sea, desde el punto de vista del sonido yo creo que no se le puede poner ninguna pega. Luego, bueno, está la estética y todo eso, que igual con el paso de los años pues van cambiando las modas en cuanto al sonido y tal, pero bueno. Eso lo sabes tú porque estás metido en el mundillo de técnicos de sonido y de eso. Los Sí, que no además- estamos metidos no tenemos ni idea, absolutamente nada. A mí me hablas de que si este está panoramizado de una forma o que si la mezcla es más ahí, yo digo, el disco suena bien. Y punto. Sí, sí. Hombre, la cosa de trabajar con Suso es que, digamos que para mí, yo no sé lo que piensan los demás, pero para mí ahora mismo es el mejor técnico de sonido en cuanto a músicas acústicas. Por si la gente no le suena, Suso Ramallo, técnico de sonido, ha trabajado con Berrogueto, por ejemplo, con Sabina, me parece también. Con Sabina sí Sabina ganó tiene un premio de la un música, premio de además. música. Premio de la música, ¿no? Con Susana Seivane. Con Riobó. Con Riobó. Acaba de hacer un disco con los hermanos Cubero también. O sea que, sí. Que eso se está moviendo un montón, ¿no? Pues sí, Bueno, afortunadamente. él no se mueve, se lo manda a su casa. Afortunadamente Digo, sí, los porque... hermanos Cubero, porque trabajas tú con ellos. Claro, yo también trabajo bastante, como ¿no? técnico con ellos y la verdad que se mueve, pero se podría mover más todavía, Bueno, que eso como me da todo. mi trabajo y... y tienen un poco también, ellos tienen también un poco esa infección que tenemos nosotros, entonces yo cuando voy de viaje con ellos, pues la verdad que hay muy buen rollo y el otro día me dijeron, estábamos tomando unas cervezas por ahí y dice, Arturo, nos tenemos que ir ya al hotel, que no hemos hecho la prueba de sonido y nos estamos abayarnando. O sea, que fíjate cómo será la cosa. Bien. Es que estáis creando escuela. De la mala, pero creando escuela. Pero de la mala, no te pongas así. Oye, pero que se hable de ti aunque sea mal, ¿no? Como dicen por ahí. Y bueno, ¿de dónde sacasteis los temas? Eso, Hablando un poco de la parte musical. el disco, si te das cuenta, si nos habíamos juntado en noviembre, lo hicimos en junio o julio, me parece, no nos dio tiempo a nada. O sea, fue un poco algunos temas que tocábamos en las sesiones y que nos gustaban. Javi el niño aportaba los suyos de Cantabria, nosotros los nuestros un poco de Castilla y por eso a lo mejor el disco, no sé, estaba así medio bien, porque capturaba un poco esa frescura de que no tuvimos tiempo, que fue un poco lo que tocábamos en los conciertos. Venga, vamos a grabarlo, lo arreglamos rápidamente y pum. Y sacamos los temas así, de lo que cada uno... Ya, pero para estar hecho en poco tiempo, como decís, yo no le veo... Bueno, a lo mejor es porque para mí no es una tradición que yo controle, Ya, como o sea, puedes decir, "Va, me pones un disco de música irlandesa o de música asturiana, no Ya. sé qué", que ya conoces los temas en general, por muchos que haya, llevas toda la vida escuchándolo, Sí, pero a mí me sonó, vamos, muy fresco. Sí, eso es una motocicleta que pasa por detrás. Oye, aquí es la en general allí ventaja... son, tantos los que hay en ese disco como seguramente los que vengan en el futuro, son temas que no son muy rebuscados ni... Son temas que casi todos los folkis que están metidos en el ajo en Castilla los conocen, o casi más o menos, porque tampoco somos investigadores, somos rockeros. Sí, quizás este segundo disco pues, que estamos preparando, quizás está un poquitín más rebuscado sin tampoco sacar del baúl de abajo de todo, ¿no? Ya. Pero está un poco más, tiene un poco más trabajo de eso. Hombre, que Pero cantar canciones que no cante, pues, en la medida de lo posible cantar canciones. por lo menos, Claro, Al la final, parte al mía final, de algún libro. las partes mías de las cántabras son todas Sí, los, eso sí los que singles del folclore. Eso sí ahí, que ¿no? lo conocía Sí. yo más, por ejemplo, a la hora de Sí, escuchar sí, el disco, decir, ostras, mira, aunque fuese, en algún caso me parece que era más la melodía que las letras y cosas así, pero... De hecho, difiere también a veces, en directo hacemos canciones que son muy conocidas en el folclore castellano y que no vamos a grabar, por ejemplo, porque
Sí, la Carolina o alguna de La estas. Carolina, la sí, cigüeña, las son tríadas, cosas que claro. en directo funcionan muy bien y está muy bien hacerlas porque la gente las conoce, eso, pero pues para eso están, para cuando un día hagamos un disco en directo. Muy bien. Y entonces, ¿y el segundo qué? ¿Qué hay de ese segundo disco? Ahí Pues anda. Pues estamos trabajando en ello. estamos trabajando, En ¿eh? ello, como decía. Tenemos fecha Estamos para... trabajando en Einstein. el gobierno. Sí, no, el fin de semana que viene ya El empecéis sábado, vosotros el con sábado las no sé si cuerdas. es 10 o 11, vamos a entrar Chuchi y yo ya al estudio. Ah, o sea que está ahí. Sí. Está. Otra cosa que Vamos, no vamos esté a hecho todavía. estudiar. Está ahí. Bueno, oye. No, estamos en ello. Sí. Ya llevamos en ello mucho tiempo, pero ahora ya por fin ha cristalizado un poco la cosa. Ya tenemos ya material que ya está. Ya está realmente, hecho, ¿no? Sí, Y empezamos a teníamos- grabar ahora en 10 días. Teníamos algún ensayo grabado, algún tema, 4 o 5, una cosa así, que ya estaban bastante bien arreglados. Y simplemente era recordarlos, pero los teníamos de hace 1 año y pico, 2 años, ¿no? Por ahí. Sí, ese es el momento en que, bueno, que creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que haces un tema nuevo y luego te pasas 2 años antes de grabarlo y luego ya no es el tema nuevo cuando lo vas a grabar, Sí, pero sí. para el resto de la Ya. gente sí. Sí, ¿no? sí, de hecho hay uno que hacemos en directo, uno de los nuevos que hacemos en directo, que sí, cuando le grabemos va a ser como... Pero bueno, Sí, igual habrá que cambiarlo un poco cuando Sí. lo grabemos. Para que suene Meter fresco a guitarras vosotros. eléctricas Sí. ya. Porque Vamos, más cañero no que- se puede hacer. Eso te decimos, que el disco está ya en el horno, o sea que Estupendo. esto va a ir ya grabado. Esperemos que no se nos pase. Que no se le pase el arroz al disco, como es eso. yo creo que para este otoño, tampoco Sí. vamos a dar una fecha, No, hombre, no. pero para este otoño, antes de Navidad está la idea. El 7 de otoño yo creo que está. 7 de otoño. Buena fecha. Para tardío. Al 7 o el 8, ¿no? Es buena fecha esa. Falta No, de- no pilla todavía las fiestas. Claro, claro. Es un buen regalo de Navidad. Ahí, el Lo otoño. se dijo. Sí. Para ir El regalo de Navidad. los discos de todo el mundo. Vale. Una de las cosas que no que me chocó, sino que me gustó a mí, pues igual porque es la música el estilo de música que me gusta a mí, es pues que tenías un trabajo de cuerdas pues un poco más parecido a lo que se hace a nivel, entre comillas, celta, ¿no? Sobre todo por arreglos relativamente complejos, ¿no? Que muchas veces vas a escuchar, no sé, saliéndote de la musgaña o de cosas así, lo que escuchas en música castellana, o lo que conozco yo de música castellana, aunque aquí es mezcla, ¿no? Porque también tenéis la parte de Cantabria, eso pues tiene unos arreglos de cuerda mucho más... ¿De quién es la idea de eso? Hombre, yo creo que ¿Os es retroalimentáis o? la idea natural y yo creo que un poco la esencia de Vallarna, ¿no? Lo que vino, también vosotros venís de la música castellana y también habéis tocado muchísima música irlandesa, por supuesto. Y asturiana. Y yo creo que hacía falta en Castilla, yo viéndolo desde fuera, hacía falta porque lo que tú dices es así, ¿no? Está la musgaña y bueno, y algún grupo más, pues eran Hombre, yo grupos te hablo- o muy tradicionales o muy de tipo rondalla, ¿no? Pero es una cosa que también ha pasado en Cantabria, creo yo, que tenéis la parte muy folky o muy tradicional. Sí, no hay sí, ese sí, término medio que bueno, que probablemente tampoco lo hay aquí en Asturias, yo creo. Que igual es el grupo que hace música folk o el que hace Uf, música para baile. Y parece que no hay una especie de... Pero yo Ese también, punto a la medio. hora de arreglar algún tema, y hay veces, o sea, yo personalmente no pienso en voy a intentar que se parezca Claro, no, por a algo supuesto. tradicional irlandés o algo así. Sino que yo, o sea, empiezo a escuchar la melodía y me vienen ahí algún arreglo y a veces puede parecerse a eso o no tiene por qué. No, Lo mismo yo intento que suene a música de los años 50, ¿sabes? Y lo que pasa es que como tocas en una afinación diferente, Pero no sé qué, como le conoces la das el- técnica, ¿no? de esas Claro. músicas y tal, Sí, la que aplicas es tu a manera la de- tuya, que es lo interesante. Al final son influencias y luego también hay un tema estético y de moda, ¿no? O sea, Es cuando muy escuchas los grupos que empezaron a hacer folk en los años 60, por ejemplo en Asturias, te das cuenta de que se parecían mucho a los que hacían folk en Castilla, ¿no? De hecho, mucha gente que he conocido por aquí, su referente era Joaquín Díaz, Nuestro Pequeño Mundo y estos grupos. Sí. Y esos grupos, ¿dónde miraban? Al folk americano. Y entonces en esa época había un poco esa estética. Y luego, bueno, pues con también- el tema de la música celta, ¿no? Que se conoció en Asturias a raíz de... Bueno, casi todo el mundo sabe la historia, de ir Beleño a tocar a Lorient y todo esto, pues al final son maneras de arreglar la música, modas y tal, que
que también son tus influencias, entonces no lo puedes evitar. Eso de las cuerdas, Alberto, da para hablar horas y horas y horas. También eso, además de lo que ha dicho Arturo, el movimiento folky también estuvo muy unido al rollo cantautor en los años 60 y 70 y era el mismo estilo musical con la guitarrita española y eso. Y bueno, pues son modas. Para Chuchi y para mí es nuestra manera de tocar, no es que pretendamos hacer una cosa o la otra, es que es tocar. Yo pienso que somos rockeros haciendo folk. No sé, pues... No, pero vosotros tenéis bases en muchas músicas también. Sí, claro. No solo la música irlandesa. Pero que Sí, son modas, quiero en el decirte rock, que en los 60 o los 70 tocaban así las cuerdas porque era lo que se llevaba. Sí, sí, sí. Y ahora tocamos porque para nosotros nos gustan Yo es que otras siempre, cosas, siempre he sido muy partidario de que la gente toque lo que le salga de forma natural, ¿no? Si, como lo estabas explicando tú, Chuchi, Que hace lo un que te momento, pide eso, la de repente melodía. tú dices, esta melodía me pide esto. Y ya está. A mí eso me Sí. parece lo más absolutamente orgánico y lo que más pega con lo que es la Más música natural. folk, porque al final tiene que ser música Sí, a lo natural, mejor ¿no? no piensas en que vaya a sonar como no sé qué y luego te das cuenta y dices, jo, pues este ritmo que he metido resulta que este grupo hace una canción así, que no tiene mucho que ver la melodía, pero el ritmo lo estoy Sí, haciendo. pero a ver, parecido. eso por ejemplo, yo eso lo he utilizado como técnica para hacer cosas, porque yo, Sí. siempre lo digo, yo componiendo soy nefasto. Pero nefasto. No creo. Pero arreglar se me da bien. Sí, ¿eh? Pero lo que sí que puedo hacer es no componer, pero decir, bueno, voy a coger una cosa parecida a esta, pero lo voy a tocar como parecido a esto otro. Entonces mezclas dos Claro. cosas y al final, con lo que tú Te le sale pones, algo no sé qué, diferente, lo ¿no? que sale no tiene nada que ver con ninguno de los dos, pero sí. pero es como que la base era lo Sí, que... la base era una cosa, y luego si una persona le dices, mira, esto es esto más esto, lo escuchan las dos cosas y dices, sí, es cierto. Pero si no lo dices, no sé. Sí, que, no se ve. que el caldo es agua, lo que pasa que Exactamente, luego depende empiezan a de- echarle pollo y... Hablando del caldo, y las Arturo sopas de no ajo. se- y Arturo- Estamos y Arturo aquí. ya no se lo come. Sí, tiene pollo. Unas cervezas, ya que estamos. ¡Hombre! Esa es una pregunta que no se suele... O que no se hace o que no se debe de hacer, ¿no? Pero bueno, y bueno, casi todos estáis o estuvisteis metidos en cosas alternativas, ¿no? No alternativas, sino diferentes, ¿no? Paralelas. Sí. Es decir, a la vez. Ya estamos. Paralelos. Hemos sido bastante prostitutas, ¿no? Sustitutos, quiere decir. Sustitutos. No, sustitutos sería sustituto, prostituto, mercenario. Musical. No, Es eso, además de no. mercenario. Claro, en no, el yo sentido no de estoy la hablando, palabra, estoy hablando en el por sentido de mí, la palabra, y no por otros otro. proyectos alternativos más. Sí, claro. Porque, a ver, yo que sepa, tú Todos. estás metido en Castillás, ¿no? Sí, yo toco en Castillas, que es la banda de Carlos Soto y María Desbordes, que hacemos pues eso, música castellana un poco, y tengo un proyecto paralelo a Castillas que se llama When My Land, que es anterior, que es música electrónica con música étnica, un poco así. Tengo un dúo con Jaime Vidal, acordeonista, aquí presente en silencio. Hola. No, de vez en cuando puedes hablar lo que quieras, ya lo sabes. Ahora puedes hablar, Jaime. Tengo un dúo con Chuchi, que existe siempre, pero que solo hemos hecho 2 o 3 conciertos por ahí, pero sigue existiendo. Tenemos un proyecto El futuro. dúo dinámico. Tenemos un proyecto futuro que se va a llamar Guitarras en el Páramo. Sí. Y tengo otro proyecto particular que es un dúo con Águeda Sastre, violinista y esposa mía, que vamos a grabar un disco de música castellana también en breve, de violín estupendo. y buzuki. Y en eso ando. Y también afila cuchillos, navajas y tijeras. ¿Y eso de dónde sale? Pues no sé, yo es la primera vez que lo digo. En plan, te haces de todo, ¿no? Grabas con no sé qué, haces no sé qué. Javi, tú estuviste en el Arca de Sueños, El Arca en de Naeva. Sueños, sí, fueron los orígenes. Empezamos ahí en Reynosa. Y luego ya cuando lo dejamos, porque bueno, empezamos de muy críos y luego ya cada uno se fue a hacer su vida por ahí. Y luego ya con Naeva, que ahí estamos, a ver si ya empezamos a hacer ya temas para el tercer disco. Y con Vallarta. También ahí estamos. Bastantes cosas. Sí, sí. No se puede uno quejar. Y Chuchi, tú tienes... Nada, tú nada. Yo ya no me acuerdo. Tú, tú no tienes nada, tú no, pasamos a hablar de ti. Bueno, ahora yo siempre suelo decir que los proyectos en los que estoy no están muertos por el hecho de que no toque ahora con ellos, ¿no? Claro, Pues hay algunos pues que ya hemos dejado de tocar pues porque uno se ha ido a vivir a otro lado o cosas así y al final ya nada, ¿no? Pero no sé, siempre como todos los grupos que he tenido son con amigos, o sea, nunca los doy por Por perdidos. perdidos, claro. Todos.
Bueno, casi todos, ¿no? Hay algunos pues que ya pues, uno ha decidido dejar de tocar. O sea, yo tenía un grupo de rock que se llamaba Vestigio. Pues sí, una vez se fue un guitarrista, luego cogimos a otro, luego el baterista al final decidió marchar también. Y al final yo soy el único que se dedica a la música y los otros pues tienen sus historias, familia, hijos, no sé qué, entonces es más complicado. Que son incompatibles con la música, la familia y los hijos. ¿Eh? No, lo que pasa es que, claro, o sea... Eres el último vestigio de vestigio. Yo lo Pues he ese hecho chiste estaba así, ¿por qué no lo he hecho yo? ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? Vamos poniendo a huevo. Estoy avergonzado, ¿eh? No, pero lo que quiero decir que, o sea, soy el único que cuando está en casa currándose cosas, se le ocurra, aparte de porque te gusta y porque quieres tocar con tus amigos, pues porque te dedicas a ello y quieres... Callaos, hombre. Están aquí todos haciendo gestos como, jo, ¿cuánto hablas? Y no sé qué. No, al revés. No, está muy bien. Corta del minuto a... Cortamos el minuto. ¿Qué Donde más, habla Chuchi. ¿qué más proyectos tienes? Bueno, pues toco con la famosísima, única y genuina violinista Blanca Altable. Cuando diga esto me va a matar. Pues mira que ya yo ya había querido hacer un podcast con vosotros dos cuando estuvisteis aquí la última vez, pero no, lo haremos. El dúo Blancucci. Bueno, toco con Blanca Altable, luego... ¿Tenéis un disco? Sí, estamos Estáis acabando el siguiente, Ujú. que espero que en unos meses salga ya. Ahora de repente, A la después de que no haya nada, de repente aparece todo. Vallarna, Blanca y Como Chuchi, setas. luego, Sí, sí, Como sí. seta. todo. Y luego hace cosa de 2 años, así, 2 o 3, me fichó Muyallos de Raíz. Que era un grupo que yo siempre había oído hablar de él, había oído música y me encantaba y quería verlos visto en directo, nunca podía por diferentes historias y al final la primera vez que vi un concierto de ellos fue tocando con ellos. Tú encima del escenario. Bueno, y qué mejor forma de experimentar la música de un grupo que tocando con ellos, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, y me lo paso muy bien con todos los grupos, ¿no? Y bueno, luego tengo esos 3... ¿Pero con cuál te lo con pasas Vallarna, mejor? con Vallarna. ¿Con O sea, cuál te ¿a diviertes quién quieres más, a papá o a mamá? Sin ¿A quién presiones, quiere más, ¿eh? a papá o a mamá? Aquí sin Pero no presiones, sé. ninguna, ¿eh? Mamá- Si tuvieses que elegir uno, ¿con cuál te quedas? Sin presión, ¿eh? Sin presión, aquí. Hombre, la Blanca Altable. ¿Quién tiene las tetas más grandes? No, bueno, ¡corte! A ver, voy apuntando, ¿eh? ¿En qué minuto hay que quitar esto? No, a ver, pues... bueno, toco con estos. Callad, no hagas gestos. No hagas... Lo bueno es que no estamos grabando esto en vídeo. Yo creo que hay momentos en los que merece la pena no grabar las cosas en vídeo. Bueno, y eran Vallarna, Blanca Altable y Muyallos de Raíces con lo que más curro ahora, ¿no? Como... ¿Quién dice? Pero luego tengo otras historias, que es lo típico, que uno se ha ido a vivir fuera, el otro... Sí, como no sé qué. comentabas antes. Y tengo cosillas por ahí, algún grupillo así de versiones. Pero bueno, yo creo que al final muchas veces casi todos tenemos cosas así. Un dúo conmigo, que no lo has dicho. El dúo con Carlos, pero ya lo mencionaste usted. Ah, vale. Sí, el famosísimo dúo, el búho dinámico. Es un buen nombre. Y bueno, pues me voy manejando con eso. Oye, no, está bien. Cuando uno no puede tocar, pues te buscas al otro. Hace collares también con tablillas y cosas. Sí, y también afilo cuchillos, navajas y tijeras y hago collares de madera. Y ahora estás bastante involucrado en el tema de crisol de cuerda y cercanos, ¿no? Porque no solo es crisol, te has ido un par de veces a Estados Unidos, a los Sí, cursos he allí. estado, a ver, este año va a ser el 8º crisol de cuerda. Y yo he estado todos los años, desde el primero, pues muchas veces, las primeras veces de alumno, luego una de las veces estuve en la organización, al año siguiente pues ya me ficharon de ayudante del profe y bueno, el año pasado también estuve de ayudante del profe y ahora, bueno, todavía no se sabe quién va a ser el profesor de guitarra. Antes de Pero- historias estas, el crisol de cuerda es el curso, campamento musical que se hace por el verano
Sí. Bueno, el director es Alasdair Fraser, Alasdair Fraser. que, bueno, violinista escocés por excelencia, ¿no? Es el campamento Krusty, pero musical. Pero no se revelan los alumnos. No se revelan los alumnos y luego hacen un concierto ahí al final muy chulo que lo suben a internet la mitad de las veces, por lo menos. y Sí, que se pueden ver bueno, cosas lo que por pasa ahí. es que los primeros años no se hacía... Se hacía como un concierto final, pero no era un concierto oficial. De hecho, la primera vez que se hizo Crisol de Cuerda se hizo en Sallén de Gállego y había un albergue donde, pues, o sea, el albergue no era muy grande. Entonces, unos daban clase en el albergue, otros iban a la escuela que había enfrente, otros violines se iban a una iglesia, ¿sabes? Entonces estábamos... sí. O sea, el curso era en el albergue, pero al final era todo el pueblo. Y el concierto final, pues lo hicimos en un espacio abierto de un hotel que había al lado. ¿Sabes? O sea, que ha sido en los últimos años cuando se ha hecho un curso, o sea, un concierto en condiciones. Las risas ¿no? vienen Con a un poco que- de sonido. Están... Carlos ha decidido que tenía, como Chuchi hablaba bastante, pues, y de esto ya se lo debe saber, pues estaba poniéndose a leer y Arturo ha cogido Los Pilares de la Tierra, que es un peso ligero de la literatura. Nosotros somos un grupo que leemos mucho, no es porque estoy hablando Chuchi, es que ya sabemos lo que está diciendo. Hay que aprovechar el tiempo, ya conocéis Claro. el tema y eso. Y yo me he ido ahí a Estados Unidos varias veces. Tú no les hagas caso, hombre. A los cursos de Alasdair, pues porque soy fan de él y luego, bueno, pues me gusta aprender. Ya tenemos ese handicap, ¿no? De que nos Sí, gusta aprender bueno, algo. muchas veces Los piensas ojos los tengo yo. que si no aprendes de este guitarrista no vas a aprender nada, pero al final todo el mundo puede enseñar a todo el mundo algo. Es una forma de no quedarse parado, ¿no? Claro, Siempre claro. estar haciendo algo. Estaba de- 4 años yendo Jolín, al Valley of the Moon. California, ¿no? Sí, y al final, bueno, yo me apuntaba a clases de guitarra, pero siempre me intentaba escapar de vez en cuando a clases de violín o de violonchelo. Bueno, y hemos hablado con todos, pero con Arturo no, porque se fue a mirar la sopa antes de eso, pero tú has estado también metido en otros proyectos y además ahora trabajas de técnico de sonido, técnico de monitores. Sí, de- técnico de sonido en general. En general, vamos. ¿no? En proyectos musicales, eso, desde que vine a Asturias, pues la verdad es que no he participado en una cosa por el tema de la distancia y luego porque el aprender otra tradición también, pues requiere tiempo, ¿no? Ya. Y tampoco he tenido mucho, entonces como tenía que ganarme el pan también, pues empecé con el tema del sonido y básicamente pues eso, Hizo panadero. me dedico a ir con grupos, a hacer grabaciones de campo, y papeajo. luego pues bueno, todo el que quiera llamarme y aparte cocino muy bien, o sea que nunca descarto el tema de la cocina vegetariana, montar un restaurante si las cosas vienen mal dadas. O sea que- Oye, eso es lo que todo el mundo le queda ahí en la cabeza. Siempre en mi familia, yo tengo 3 hermanos celíacos. Anda. Y siempre la idea bueno, si no te queda nada, siempre puedes poner un restaurante para celíacos especialista, que no sé qué, pues ahora aquí para vegetarianos, hay que buscar cuál es la... Tenemos la duda de si Arturo abriera el restaurante, si sería para vegetarianos y simplemente para que no fuéramos nosotros a comer. Porque somos Sí, carnívoros. porque, hombre, la verdad que esto es un infierno. Cuando vas con ellos por ahí, el cachondeo es constante a la hora de comer y cenar. Me tienen frito ya. Y ya un día les dije, digo, pero bueno, no os canséis de hacer siempre el mismo chiste, macho. No. Y tal. Y me dijeron, no, porque el público es diferente. Que me he dado por vencido ya. Claro. O sea, la cosa no es hacer el chiste para meterse contigo, sino para que el resto del mundo No, pueda disfrutar de la misma... Seguimos haciendo los mismos chistes sin público. Pero es que hay Eso es muchas, muy bonito, con hay una muchas generalidad anécdotas que son graciosísimas. Como la de cuando fuimos a lo del Ravel, a esto, ¿cómo se llamaba el pueblo aquel? Oleal, A Olea, encuentro de realistas. el encuentro de ravelistas, ¿no? Y habíamos, o sea, llamado varias veces al organizador, ¿no? Para decirle que teníamos Un en el vegetariano. grupo un vegetariano y cuando llegamos allí a comer, pues había un cocido montañés, pero ay, con todo. Y le pone un plato, ¿no? A Arturo y le decimos al tío, oye, no, pero acuérdate que este es vegetariano. Ay, sí, perdona. Y se lleva el plato de cocido montañés y le aparece con una manzana reineta. Y dice, se queda así mirando a Arturo y dice, estarás de coña, ¿no? Dice, no, pero si es una manzana reineta. Dice,
Bueno, pero esto es mejor para el postre, ¿no? Mucho has tenido que aguantar, Sí, ¿eh? sí, Mucho, 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 mucho. mucho. Sí, que nosotros estábamos de broma, pero luego al final le comprendemos y Sí, somos hombre, claro, amigos, sí, ¿no? sí. Pero es que hay veces por ahí, bueno, en Yo otro siempre sitio recordaré la de- que no estaban dispuestos ni a hacerle unos huevos fritos. Ah, macho. Ya que eres- Hubo un día que lo único que comí fue pan con aceite Bueno, eso fue culpa tuya. y orujo porque- de hierbas. O sea, que te puedes Eso fue imaginar culpa tuya como... porque fue en Victoria, que eran que son conocidos tuyos, amigos tuyos, y se olvidó el tema de que era un vegetariano. Comimos nosotros muy bien. Había una parrilla de ahí. De hecho, una frase muy famosa que fue, que acabas tú de venir a Asturias, bueno, ya es un poco... Si no mezcléis la sidra con otra cosa, no se os ocurra... Al final el que acabó hecho una defesio fui yo. Fecho una En yaceria, un, como plato, se dice. en un plato de plástico, un chorrete de aceite y un cacho de pan. Bueno, eso es para reírse ahora, ¿eh? Pero Porque también en el momento no ha debía habido ser- veces- Por eso me sentó mal la sidra. Yo reconozco que ha habido veces que hemos ido a algún sitio a tocar, te invitaban a cenar y tú pedías lo que querías cuando había dinero para eso. Esas cosas. Y a lo mejor tú pedías un entrecot, no sé qué, y en muchos sitios es verdad que no, que como mucho un huevo frito y unas patatas. Sí, se ha hinchado pero a de pimiento repente- de padrón, a espárragos y a queso. O sea, Claro, que- pero de repente llegabas a un sitio, un restaurante que le decían, pues te hacemos aquí ahora mismo unas setas alcabrales con no sé qué y unos trigueros. Y te quedas con ganas de tirar el chuletón, ¿sabes? Y decir, joder... Sí, sí, pero siempre os quedabas con ganas. Sí. Siempre comías el chuletón, ¿no? Yo creo que haría lo le mismo. cogías una seta. No, una vez en el Aranda de Duero, acuérdate que te sacaron unos espárragos gratinados, no sé Sí, cómo era. sí. Que Con le habían jamón. echado por encima jamón. Minutitas de jamón. Y Arturo dice, ay, que le has hecho jamón. Dice, no te preocupes, te los cambio. Y dijimos los demás, que estábamos comiéndonos 2 cuartos de lechazo. ¿Qué te vas a llevar tú de aquí? Déjalos y les traes otros nuevos, parece. Es verdad. Sí, en No, el pero fondo, la- en el fondo tendrían que estar agradecidos de ti, ¿eh? La Lo mejor están, fue lo cuando están. Cuando Pues que no lo tocamos en el bar que tenía el Cadavieco ahí en Solares, ¿era? Sí. Que nos fuimos a una hamburguesería, un sitio ahí con sándwich y de todo. Y llega Arturo y dice, bueno, pues yo un sándwich mixto, pero vegetal, o sea, no, un sándwich Era vegetal. por poner el número 16, pero sin el jamón, era lo único que tenía. Entonces el camarero viene con el sándwich, abro así, una esquina y el jamón dentro. Y digo, oye, perdona, digo, que es que no os habéis dado cuenta. Digo, oye, está el jamón, digo, no vale quitarlo, porque queda ahí el regustillo y tal. Y el camarero, que era argentino, ahí muy salado, dice, sí, no pasa nada, sí, ahora lo traigo. Bueno, se va el tipo, vuelve con el sándwich, abro así otra vez, el jamón. Digo, oye, perdona, que está el jamón. Sí, no me lo puedo creer. Sí, pero... Bueno, marcha otra vez y vuelve otra vez con el sándwich, con el jamón otra vez. ¡La reputa! Y sale por la cocina, unos gritos ahí en la cocina, bueno, la de Dios. Y me trae el sándwich con la marca del jamón y tal, y digo, bueno, me lo voy a comer. Habían quitado el jamón, no pasa nada. Pero sí, se dan situaciones graciosas. Es ya cuestión de cociente intelectual. Sí, y yo creo que ya podemos cambiar de tema. Si quieres hablamos de música. Esto es parte Pero no más aburrido. del mundo musical también, ¿eh? La música, lo que decíamos al principio, la música y la gastronomía van muy juntas, pero bueno, no tenemos que hablar específicamente de que tú seas vegetariano. Te vas dando cuenta que la música para nosotros ya va lo tercero o lo cuarto. Bueno, es que al final mentir no mentíais. Está bien. Bueno, y ahora, situación actual. Aparte del disco, estás como todo el mundo. Arturo sigue siendo vegetariano. Arturo sí. Y vuelta la burra al trigo. Nada, pues había una temporada que Vallarna, una de las cosas más importantes, como porque hemos contado cómo nació el grupo y tal, pero ya Arturo ha avanzado que nada más nacer el grupo él ya se fue a vivir a otro sitio. Tú quisiste huir, pero no te dejaron. Cuando Javier Román acabó la carrera, se volvió a vivir a su pueblo, a Reynosa, Cantabria. Chuchi hace poco ha estado viviendo en Galicia una temporada. Quiero decir que hubo una diáspora, hemos vivido separados durante mucho tiempo, pero el grupo se mantuvo, claro, se mantuvo como se podía mantener, pues viviendo todos separados difícilmente. Tocábamos, íbamos preparando el disco nuevo, pero muy lentamente. Ahora, pues bueno, seguimos más o menos separados. Chuchi y yo ahora volvemos a vivir cerca y hemos retomado la cosa con muchas ganas.
Entonces hemos vuelto a meternos en el asunto del disco, que como ya está en marcha, eso nos obliga a buscar conciertos, porque pues hay que sacar dinero de algún sitio simplemente para pagarse los viajes para ensayar. Hubo un parón porque el niño se fue a grabar 7 años en el Tíbet. Bueno, cada uno ha hecho sus cosas, en el tiempo que todos hemos andado por aquí, por allí, pero el vivir separados nos ha un poco ralentizado, digamos. Y bueno, ahora pues lo hemos cogido otra vez con mucha fuerza. Y como ya tenemos fechas para grabar, pues de momento yo creo que el tirón va... Para que vaya la función tiene que vivir dos en el mismo, Dos en el mismo sitio. En el mismo sitio. Oye, es una... Es la... Es para escribir el libro, ¿no? ¿Qué necesitamos para que hemos llegado esta mañana. el grupo funcione? Le hemos dicho a Dos Chuchi en esta el mismo mañana, sitio. mira a ver si te buscas novio aquí hoy, para que sí. Convalida, claro. Claro, si Convalida. no es... Te puedes buscar la novia de Oviedo porque vives cerca de Arturo, te puedes quedar aquí a vivir. O sigo ahí en Simancas. Y si no te quedas en Simancas, que estás muy bien en Simancas. O sea, tú ahora mismo tienes tres destinos que puedes escoger, ¿no? Exactamente. Claro. Nada más. Oviedo, Reynosa, No tengo más, pero oficiales. La Ribera. Pero para que funcione Oficiales para que Vallarta. funcione Para Vallarta, que creo, funcione nada más. Vallarta, claro. Nada más, pero bueno. Y bueno, eso, no sé si... Eso, de repente a mí me llegan un día y me entero, no, es que Javi marchó a no sé dónde. Y yo, ¿cómo? A buscar el Vespino al Garci. Eso, que tú hiciste bastante tiempo de viaje ahora hace poco, ¿no? Sí, estuve 7 meses fuera. Bueno, pues momentos que te pide que hay que salir a ver otras cosas y bien, estuvimos 7 meses de experiencia por ahí, todavía asimilando. Y ya por aquí. Cambiando Que de... bueno, ha evolucionado, ahora come pimiento. Antes no le gustaba. Bueno, pues, da igual. Hace tampoco, Chuchi. Pero bueno, pero si está en el Con lo salmorejo... delgado que se ha quedado, ahora come cualquier cosa. Pimiento y cualquier cosa. Ese era Jaime Vidal. Bienvenido, Jaime. Hola. Ya. Hay que hacer de vez Sí, en cuando. ¿Cómo quiere meter cuñas para su grupo? Bueno, aquí ya sabes que hay carta blanca para hablar de lo que queráis, ¿eh? Sí, sí. En fin. Bueno, yo creo que ahora estamos empezando otra vez a retomar en serio. O sea, nunca se ha dejado. Y nunca habéis estado en serio. Bueno, Bueno, a ver. sí, pero... Aparentemente no, pero sí, ¿no? Sí. Hombre, claro. Si no, no se hace. Hombre, vamos a ver. Yo ya desde que vi el primer disco, tú dices, esto es un proyecto de verdad. Esto suena. Tiene un concepto claro, tenéis las ideas claras. No sé si a propósito o no, pero estaba perfectamente claro, sonaba bien, sonaba muy bien. Cantáis todos, que eso es algo que no se suele ver Sí. mucho Bueno, por Chuchi ahí. A Chuchi no lo dejáis A demasiado. mí pero solo me hace- dejan de corista de Las Vegas. No, en este disco nuevo hoy le hemos dejado medio tema ya. Va a hacer dos Para el estrofas tercer más. disco igual tiene un tema solo. Para el tercero a lo mejor puedo cantar Y en más. directo sí canta más. Claro, solista. bueno, Yo estaba hablando de lo que os he visto tocar por ahí, ¿no? Afortunadamente. Bueno, es que es un proyecto en el que digamos que hay mucha libertad para los cuatro, para que Para los desarrollemos- tres y luego para mí, para que cada uno vigilada, desarrolle libertad vigilada. Pachi. esa faceta un poco libre de hacer lo que quiera. O sea, hacemos folk, decimos, vale, vamos a coger temas del folclore castellano y del folclore cantado, pero a partir de ahí es un proyecto en el que los cuatro nos liberamos un poco, digamos, de las otras cosas que hacemos. Por ejemplo, Sí. pues yo en Castellas tengo un papel que tengo que cumplir. Chuchi cuando va Sí. con los muyallos, pues tiene que tocar lo que el grupo es. Pero aquí digamos que nos soltamos la melena un poco y entonces lo que sale es el resultado de las cuatro personalidades ahí juntas. De la mezcla. Y dije eso, cuando hay más personas, yo que es un trío, un cuarteto, un dúo, puedes hacer eso. Pero cuando hay más gente ya tienes que tener el concepto muy claro, ya no eres tú, sino es el grupo. Claro. Y aquí todavía se ve la... O la mente muy abierta, ¿no? ¿Sabes? Claro, Bueno, Para hombre, decir, o sea, que a lo mejor yo solo arreglaría un tema de esta otra forma, manera, ¿no? Pero sí. llega Carlos Ya. y dice, no, vamos a meter este acorde aquí. Vale. Y yo digo, ah, pues vale. Entonces ya no es solo no es solo mío, es solo... sí, pero bueno, Dejamos un poco ahí de chance a todos. pero es más fácil ponerse de acuerdo. a la hora, Sí, cuando pero tienes un también formato estamos grande. abiertos a Sí, sí, ponernos sí. de acuerdo, normalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no es que no tiene que haber una persona que diga, pues esto es así, punto. Que muchas veces hace falta cuando tienes un grupo grande, ¿no? De repente, Sí. porque En no una te vas banda a poner de seis o acuerdo en siete, a todo. veces hay que parar y decir, Hay que esto decir, es así. ¿quién tiene el voto de calidad aquí? No sé quién o no sé quién. ¿no? Pero bueno, a este nivel se pueden hacer... La JG Minfar o lo demás. Sí, bueno, a mí me censuraron una cosa, sí, ¿verdad?
Yo quería hacer la Jota de la Pernilla en Fa. Y al final, cuando llego al estudio de grabación, estos grandes amigos que tengo aquí ya habían grabado un cacho, ¿no? Y claro, yo voy pongo la cejilla en el 3, mi guitarra, empiezo a grabar y sonaba a os. Eso sonaba terrible. Y claro, digo, ¿qué pasa aquí? Dice, no, es que la hemos grabado en sol porque pillaba mejor la voz, no sé qué. Digo, ¿y no avisáis? No, pero bueno, Es un tono, es un tono. Y de hecho yo ahí hice promoción por internet y todo, para que se quedara la JG bien fa. Me llegaban SMS porque era la época del SMS todavía. Me llegaban a mí SMS de Chuchi y ponía fa, 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 fa. Es verdad. Y tú te creías que te estaba anunciando un desodorante. Sí. Me faltó hacer camisetas. La JG bien fa. Oye, La JG bien fa. La JG me suena hasta a mí. Sí. O sea que sí. Y hay, ya que estamos, hay un tema que ha trascendido, ¿no? A Bayarna, por lo menos uno, digo, que se ha grabado fuera de aquí, en Escocia, por lo menos. Sí, efectivamente. Matthew Watson. Matthew Watson, Sí. El guasón. que es el... Corten. Eso hay que cortarlo. Esta pregunta Que no lo va a oír. Un tema que se llama Las Habas de Bercero. Bercero es un pueblo que está allí cerca de donde vivimos Chuchi y yo. Y había un dulzainero muy famoso, Chus, el capador, que tocaba este tema. Y Las Habas Verdes es un baile típico de allí. Y nosotros lo que hicimos, como fue una idea de Chuchi, es tocar esas habas verdes más despacio. Un poquito más así, tranquilo. Modo lamento, como decía el niño. Y entonces se le ocurrió también a Chuchi, que porque tenía él esos contactos del Valley of the Moon y esos sitios. No, pues eso fue el primer año del primer Crisol, Crisol. claro. Cuando estábamos grabando dije, joder, pues yo he conocido a Natalie Haas en el campamento. ¡Corte! Y Dijo, ¿por qué no toca Natalie Haas un Y tema como, con nosotros? joder, Dijimos, con el las habas de cello Bercero, esto tiene- precioso. tiene que quedar precioso esto con el cello. Sí, que nosotros no sabíamos quién era Natalie Haas, pero yo digo, ¿pero es maja? Y dice, sí, digo, pues que toque. Sí. Y Claro. quedó muy bonito. Y Quedó muy luego, de hecho, una vez nos pusieron o sea, sacaron una noticia en el diario Montañés que no hablaba de nosotros, hablaba de ella, de la famosísima Natalie Haas, ha grabado en el disco de Bayarna. Sí. Y Fue muy maja la chica y grabó allí, no vino a grabar aquí. Ya, grabó- esas cosas que se pueden hacer Claro, ahora, ¿no? entonces luego, a raíz de eso, cuando yo Coincidimos estaba con- trabajando de road manager en una empresa que llevaba a Fred Morris. a Fred Morrison, que llevaba un guitarrista de gira que es Matthew Watson. Entonces, bueno, pues coincidimos muchas veces y tal, y yo le regalé un disco de Bayarna y un día... No, pero fue en el concierto de Co de Vuelta. Sí, Ahí estaba yo entonces, también. claro. Coincidimos. Tocamos Entonces, yo le regalé Con unos Bayarna, días con antes, Fred. le regalé el disco. Sí. Y cuando fuimos a Codebuelna, que tocaban ellos, tocábamos nosotros, Guidewires y tal, la verdad que nosotros estábamos flipados con el cartel, decíamos, madre mía, tocar con esta gente y tal. Y encima eran Y nuestros entonces primeros. allí fue cuando Matthew nos preguntó si podía hacer una versión de las habas de Bercero. Y lógicamente es un tema tradicional, pues nada. Haz lo que Le quieras, dimos Matthew. unas instrucciones y unas pautas. Le dijimos cómo se bailaban las habas verdes para que supiera. Le mandé el tema original tocado por los dulzaineros para que él viera un poco lo que era nuestro en arreglos y tal, de lo que era el tema original, y bueno, pues al final lo grabó y ahí está en su disco. Tuvo un descuido, lo único, que lo voy a decir yo. Tuvo un descuido que se olvidó de decir de dónde era. O sea, puso arreglo, o sea, tradicional, y la gente se puede pensar que es escocés o de dónde. Que no es por nosotros, que es por la gente de Bercero, oye, que lo lleva bailando muchos años y les Y es iba a sentar. lo único que le dijimos ahí. Oye, de vez en cuando está bien Eso poner... sí, la de dónde versión que salió. hizo es impresionante. Toca Es muy bonita, Chris la verdad Drever, que- me parece que es el que toca con Es él ese increíble. tema. Sí, sí. No me acuerdo. Son Chris Drever y él con las guitarras tocando. Claro, nosotros cuando grabamos, o sea, vamos, yo por lo menos con Bayarna lo hemos hecho, ¿no? Cuando grabamos un disco así y metemos temas que son tradicionales, nos gusta poner pues el libreto, que mucha gente no le interesa tener nada más que la música, pues a mí el libreto abres y este tema, no sé qué, es de un pueblo de no sé dónde y nosotros hemos ido a una grabación que lo grababa la señora... Sí, sí. También pues por
más creo que la música tradicional es importante, por porque al cabo no es respeto, nuestra, o sea, sí que es nuestra, pero no es solo si nuestra. no fuera por esa gente, Entonces, No, yo lo veo... primero por la persona que lo cantaba y se lo enseñó al que lo grabó, por la persona que estaba detrás de la grabadora, pues nosotros no hubiéramos aprendido muchas canciones. No, yo lo veo muy parecido a vosotros. Eso, lo que pasa es que hay muchas veces que cuando estás metido en un, no sé, en un ambiente en el que circulan los temas así a toda velocidad, como... ya puede ser que bueno, no sepas. puede ser que no sepas de dónde viene eso, pero me extraña que sabiendo Sí, de pero dónde también es, puedes que no poner eso, aparezca. puedes grabarlo y decir, mira, ahora mismo no Ujú. sé... Sí, eso, no sé de dónde ¿sabes? salió. Pero ser sincero, Saliendo. ¿sabes? No, que si a ti te dan toda la información y no pones nada, Claro. es un poco... Yo un la verdad que, despiste, vamos... Tirón de orejas para la próxima. Sí, no, le dimos Claro. el Bien, tirón bien, de bien. orejas Y, y no nos habla ni nada. Ya. y luego... Claro, ¡Corte! Es broma, luego ¿eh? hay que decir que él pidió disculpas y en Y su puso- página web, que venía ya toda la información Sí, sí, más sí. detallada de los temas, Lo lo puso y dijo que el fantástico grupo Vallarna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Y oye, luego- la verdad y que da un luego poco de pena que 4 encontrar los jamones y discos una por ahí lechuga. y no pone nada. No pone nada, pero bueno. Bien, bien. Bueno, llevamos ya... Tú ahí corta lo que tengas que cortar para que quede políticamente correcto. No cortes nada, no cortes nada. Es una cosa que yo no entiendo demasiado. O debe ser que yo soy bastante políticamente correcto y como no lo digo yo por ahí, yo pienso. ¿No? Pero bueno, claro. Yo creo que no nos hemos metido con nadie, ¿no? No, no te has metido con nadie. Al contrario, a veces hay que meterse con la gente para que reaccione. Pero Y en yo- este yo caso, creo por que- ejemplo... pues ya Yo creo que está bien dicho Es que que ni digamos siquiera es la meterse. opinión sobre esto, pues porque... Ah, pero de Guasón y eso... Vale. No, bueno, Lo de Guasón, Matthew Guasón... Vale, ya está, ya se acabó el No, tema. está bien, pero... sí, sí. Se tiene que ir al baño. Pero ¿eh? Con Vale, esto, Guasón, con esto Fred ya, Guasón. ya es bastante complicado Fred quitarnos. No, pero bueno. Apunta el minuto que he dicho que tengo que ir al baño para cortar también. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Se enfadó Fred Morrison conmigo porque me regaló el disco y me miré la portada y le dije, estás mejor en la foto que en persona, ¿eh? y me quería quitar el disco luego. No lo cortes. No, pero eso es... Me hizo así. Que yo no lo entendí. Porque esto Que eres el número 2, hombre. el número 2. Eres el número 2. Aquí en España sabemos decir que eres el número 1. Le damos más categoría a la gente. Yo ahora que me acuerdo que yo en el Valley of the Moon conocí a Marianne Kennedy. Ujú. Está ahí metida un poco en el Celtic Connection, Sí, ¿no? y La hace un radio. programa de la radio en la BBC. Y yo le conté la historia un poco de lo de las habas de Bercero y tal, y me dijo, ¿qué? ¿Y qué te parece si hablo con Matthew, que él es conocido ahí y tal, y llevamos a Vallarna al Celtic Connection y como que os presente él como una forma de pedir disculpas y tal y cual? Y hasta ahora. Una de esas cosas que pasan, ¿no? No nos habías contado eso. No creo, no Eso me creo lo dije en que... un Valley. Merian no creo que tenga mucha mano tampoco en quién va y quién no va. No lo sé. Merian Kennedy es arpista y... Tomás, estamos hablando mucho de este tema ya, ¿eh? Sí. Sí, vamos a volver al vegetarianismo. Eso. No, bueno, yo creo que llevamos ya un buen rato, es un buen momento para ir cerrando, para que no Sí. se haga esto eterno, porque nosotros lo estamos pasando muy bien, pero bueno, a ver qué piensa el resto del mundo. Servimos ¿no? los platos ¿Eh? y seguimos en la mesa. No, eso es un momento, se puede hacer. Pero eso, si tenéis a bien o si se os ocurre algo, siempre me gusta pedir una recomendación de algo, lo que sea, una película, una serie, un libro, una ruta, un plato de comida, una costumbre, lo que sea. ¿Se Un os corto ocurre de algo? animación. Eso, perfecto. ¿Se te ocurre? Adiós. El circo de las mariposas. No es algo, no sé ni lo que es. Pero bueno, es en inglés, no me acuerdo cómo se dice, pero Bueno. está en el YouTube. Es fácil de encontrar, ¿no? 20 minutos, una cosa así como mucho. Bueno, tenemos uno. Venga, más. Eso es la recomendación de Chuchi. El circo de las mariposas. Ya buscaré yo el enlace y lo pondré ahí. Yo recomiendo leer, que leemos muy poco, hay que leer todos los días. Y no, el marca no cuenta con lectura. No, Marc, no cuenta, ¿no? De hecho, Carlos en el baño tiene un montón de libros. Sí. Tiene una biblioteca. Eso es una buena costumbre. Yo ahora ya no... Yo ha habido no temporadas practico. que, como tú,
somos muy frikis de algunas cosas, yo de las guitarras, imagino tú también, yo he estado suscrito a muchas revistas de guitarras de estas americanas y movidas y de folk y tal. Y, Al final no- siempre no las las tenía en el baño por unas cosas o por otras, no me digas por qué. Y luego hablábamos de música y tal entre los amigos y tal y decían, sí, esta cantante tal, decían esto de Boyarna. Sí, yo lo conozco de las revistas del váter de Carlos. Sí. Lo que llaman por ahí pornografía musical, ¿no? ¿Y que lean algo en específico, algún libro así? No, que leer, lo que sea. En Hay que general, leer ¿no? todos los días, hay que leer, igual que hay que hacer un poco de deporte y comer 5 piezas de fruta al día, hay que leer Y cuando unas te tocan líneas melones, todos madre los mía. días, de lo que sea. Hay que leer. Hay que leer. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y mira que este año he bajado el ritmo, ¿eh? Tengo mis años en los que leo la tira y años en los que bajo por ahí. Y va de año en año, ¿eh? No me preguntes cómo... Pues así es. Lo voy a cambiar. Hay que leer más. Bien. En mis tiempos había un programa de televisión para niños, que era La Bola de Cristal, En los tuyos y en los míos. y había una especie de anuncio en el que salía un rebaño de ovejas, no sé si lo recordarás, haciendo y ponían en letras grandes así, si no quieres ser como estos, lee. Pues eso. Pues eso, leer, ¿eh? Está bien. ¿Alguna recomendación, Arturo? ¿Javi? Yo voy a recomendar sin probarlas, simplemente Bien. por el olor, las sopas de ajo de Arturo. Bueno, que sepa, mira, os voy a dejar la dirección de la casa de Arturo al fin escrita y venís por aquí. Bueno. ¿Alguna cosa? Pues bueno, puesto que vamos a tocar hoy en el Cuébano, yo quiero recomendar a toda la gente que si viven en Asturias, muchos ya lo conocerán. El vegetariano que recomienda el chuletón del huevo. No sé si Yo quiero recomendar a la gente que, sobre todo que viene de fuera, porque los de aquí ya lo conocen, que vayan a la taberna El Cuébano de la Pola de Siero, porque es un sitio donde se alimenta el cuerpo, alma. pero también el espíritu, el alma. Es de los pocos sitios que tienen instrumentos colgados en las paredes Y funciona. y funciona. No son de adorno. Hay un rabel, una guitarra, una gaita asturiana, una chifla maragata, un tamborí, bueno. Y todo funciona y casi es obligatorio, si sabes tocar algo, llegar allí y José y Marta siempre te reciben con los brazos abiertos y es una gozada. Y sobre todo también recomendar el podcast de Alberto. Esto, 2 grados de separación para que lo podáis escuchar. Si efectivamente. estáis escuchando esto ya se supone que lo conocerán. De música El otro de ahora ya Alberto, lo tengo parado, pero bueno, lo Retomarás. retomaré otra vez más adelante. Si quieres decir tú algo también puedes, ¿eh? Javi. No he dicho nada, no me metas en compromiso ahora. No, sin problema. Eso Sí, que- pero si hay que recomendar algo, las pastas de la comarca de Tierra de Pinares. Bien, estupendo. Que eso te soluciona cualquier problema. Una caja de pastas a tiempo Inyección soluciona cualquier... azúcar. Cuenta la historia de las pastas. No, hombre, no. Ya está, es una caja de pasta. Una caja de pasta soluciona cualquier portillo, problema. te soluciona- Yo tengo que decir que cuando estuve viviendo en Ámsterdam, toda la gente que venía a verme venían con una botella de Sansón y una caja de bollos de portillo. Y eso se me saltaban las Que lágrimas. Arturo no los Hasta puede comer fuera, porque se hacen con manteca de cerdo. Pero allí me los comía, macho. Allí era... Esto es una cosa que no lo sabe mucha gente, pero tengo que reconocer que cuando eres emigrante, pues hay cosas que te llegan al alma y... No pasa nada, tocas, En fin. esta noche vas a tocar con una pandereta de pellejo del cabrito. Todos muerto. tenemos nuestras contradicciones. También vamos todos los años a un cocido que organizan unos amigos y aparto, digamos, el cadáver y me como el resto. Pero, Es la única vez al año que lo también hago. por cierto, hay que ver la cara de Arturo apartando el cadáver. Bueno, y Es no, y paverlo. tienes que decir también que primero tienes que conocer para saber que no es lo que te llaman. Claro, Tienes que decir, no, lo pruebo de vez en cuando para reafirmarme en mis... que no me gusta. Eso, no, vale. Eso lo dice. Bueno, vete. A nivel de redes sociales, ¿cómo se encuentra la gente? Si quieren comprar el disco, ¿tenéis alguna forma de venderlo Pues por ponen en internet? contacto con nosotros bien por el Facebook, Facebook, Bayarna, Twitter. Sí. Del primer disco no quedan tantas copias. Pues ya sabéis, a toda velocidad, sinceramente. No quedan muchas, de verdad. O sea, que el que no lo tenga ya, pues... Pues que se haga con Que han el despabilado poco porque que puede no hacer. quedan muchas. O sea, que va por el segundo. Queda menos de 50, creo. Sí. Pues ya Y sabéis. es un disco del que hemos hecho 5.000 copias. Jolín, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Qué he dicho? ¿En serio? Sí, 5.000 copias. O sea, ahora mismo no creo que haya hecho 5.000 copias aquí en Asturias. Hicimos... A nivel de folk, nadie.
Hombre, hemos regalado muchos, ¿eh? Bueno, pero es igual. Que dinero no nos queda ni un duro. No, era 4.500. Mira qué cerveza de Bueno, 4.500. Igual me Dice Chuchi, equivoco, me pero- corrige Chuchi, 4.500. Pero bueno, esas son las copias que hemos hecho nosotros. Sí, sí, Luego la asociación Proud también, que son los que nos hicieron Claro. el disco, también tiene el derecho de reeditarlo y demás. Y han vendido más copias y luego, bueno, también están en Spotify y en FNAC. en iTunes. En iTunes, sí. En iTunes y tal, entonces bueno, pues que nosotros contamos con las que hemos hecho nosotros, pero hay más por Sí, ahí sí, que... bueno. Estupendo, pues eso, entonces, a través de Y no hemos Twitter y visto de un duro, porque Facebook... siempre nos lo hemos gastado en comidas. Vendíamos 40 discos en un concierto y nos íbamos a cenar por ahí. En comidas nosotros, lo de Arturo... Bueno, en fin, pues muchas gracias por esto. Gracias a ti. Y ya... Muchas gracias, Dani. Eso, por lo menos con Chuchi ya repetiremos con Chuchi, con Blanca, y ya tendremos oportunidad de hablar con todos en algún momento. A Carlos y Jaime por nos van a separado. llamar. ¿Eh? Sí, otro día. Otro día, Ahora grabamos supuesto que seguido, sí. Carlos y Jaime. Por supuesto que sí. Venga, muchas gracias. Venga. Hace unos años, grabando uno de los programas, uno de los podcasts de Folk en la Red, en los que pongo pues música folk, ponía un tema de este grupo de Vallarna y comentaba que eran como una especie de infección de la buena. Ahora más o menos mi teoría es que son una especie de biotipo nuevo, ¿no? Es un ecosistema en sí mismo. Lo que quería decir con eso es que nos traen su propuesta musical y a la vez nos traen pues una forma de entender todo lo que hay alrededor paralelamente al mundo de la música, ¿no? El estar con ellos, el charlar con ellos antes de un concierto, después de un concierto, el compartir música tocando en sesiones, son una especie del exponente de lo bueno que es conseguir que un grupo de amigos pues consigan hacer música de esta forma, ¿no? Y que lleguen... Eso. No conozco a mucha gente que pueda decir, es que esta gente pues no me gusta, porque independientemente de que la música te pueda gustar más o menos, porque bien está, eso está bien claro. Luego ya es cuestión de gustos, no lo hemos hablado muchas veces, que depende del gusto de cada persona, pues la música bien hecha pues puede gustarte o no gustarte, solo cuestión de eso, gustos, ¿no? Pero si estás con ellos un rato, solo como personas, son gente que iba a decir que te conquistan, ¿no? Va a sonar un poco romanticón, pero viene a ser la verdad. Son gente que se abre un huequecito en tu corazoncito, ¿no? Se hacen, iba a decir que se hacen querer, que da gusto estar con ellos, porque se lo están pasando bien y están haciéndotelo a ti pasar bien. Son gente que merece la pena, y esa es la gente con la que yo quiero charlar en este podcast. No me voy a liar más, nos lo dejamos por hoy para la próxima vez, que esperemos que sea pronto. Ya sabéis que esto técnicamente no tiene una periodicidad, dependo un poco de los invitados, de cuándo pueden charlar conmigo, pero aprovechando que estamos de vacaciones de Semana Santa, probablemente haya unos cuantos podcasts grabados cuando terminen estos días de fiesta. Si quieres escuchar los anteriores, hay un montón de ellos ya, este es el 18, hay otros 17, con gente como Ambas, como Yorian García, Diego Pangua, Borja Baragaño, Juan Jiménez Almaraz del grupo Stolen Notes, Jito Lafuente, mi profe de Jiu-Jitsu brasileño, hablando de cosas que no son de música, o Almudena Vivanco, hablando de tecnología y de juegos y de un montón de cosas más, con la gente de Cerezal, con Nacho Martínez del grupo Cecina de León. Hay unos cuantos ya, os estoy diciendo así de memoria, si se me olvida alguno, que nadie se enfade demasiado. Lo decís en privado, no hay ningún problema. Pues podéis acceder a esos programas de la misma forma en la que habéis llegado a este, que puede ser descargándolo directamente desde el blog 2gra2.blogspot.com, los dos son números, descargándolo de ahí directamente, o desde iVoox o iTunes, desde ahí se pueden descargar.
en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu ordenador, y te los puedes llevar por ahí si quieres y escucharlos pues un poco a tu ritmo. Son conversaciones largas y a veces merece la pena pues pausar, pensar en ello, pausarlo, dejarlo para otro momento. Es lo bueno y lo malo. Son largas, pero son interesantes. Y también están subidos en YouTube, en mi canal Alberto Ablanedo. Es fácil de buscar, buscáis 2 grados de separación y ahí aparece todo. En fin, gracias por compartir este rato conmigo y con la gente de Vallarna, a los que esperamos ver un montón de veces más por esta zona, y yo recomiendo que vayáis a verlos estén donde estén, esperando con muchas ganas ese segundo disco. Hasta la próxima. Salió que nos seleccionaban para la semifinal. Se nos fue de las Y manos. tuvimos que hacer otros 10 temas, ¿no? para defender un concierto, que nada más que teníamos 4. En plan, esto es lo que lo hacíamos para probar, ahora tenemos que trabajar de verdad, casi Así fue. sin nada. Era toda una tapadera para que aprobara el curso. Claro. Y yo además acababa de llegar a Asturias, porque esto yo me vine a vivir a Oviedo en agosto y con esto empezamos en noviembre o por ahí. Entonces yo estaba todo el rato yendo y viniendo. La verdad es que como tampoco tenía trabajo aquí ni mucho que hacer todavía, porque no conocía mucha gente ni nada, pues estaba más tiempo allí que aquí. Así que... Es curioso que, a ver, claro, yo te conozco a ti un poco a raíz del grupo, pero ya estabas aquí viviendo antes de poneros un poco en el grupo, ¿no? Sí, Ya sí, eso, mucha gente dato que no sabía yo eso. me ha conocido igual hace 2 años o así. Dice, ¿pero tú dónde te habías metido? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Digo, pues chico, yo... Claro, no conocía muchas fiestas, muchos sitios donde la gente de la música tradicional del folk se conoce, pues yo, claro, voy cuando puedo Claro. o cuando me entero. Entonces, pues bueno, ha sido poco a poco. Eras en la social del grupo, hombre. Pero sigue siendo. Pues luego salió eso, sonó la flauta en el concierto, lo hicimos bien, no lo sé. Y el premio, que estaba muy bien, ese premio era grabar un disco, ¿no? Ahora hay concursos que, bueno, pues con la crisis y con tal, al final te dan dinero y poco, pero bueno, aquel concurso estaba bien porque te producían un disco, ¿no? Un premio muy bueno. Y te obligaba a hacerle rápido porque la subvención tenía los tiempos que tenía y nos vino muy bien también, ¿no? Y ahí empezó pues, todo el vallarnismo y Oye, de pa'lante. concepto chulo, lo de vallarnismo. ¿De dónde salió? ¿Quién empezó a decir eso? Eso lo tiene que explicar Carlos. Eso, en aquella época usábamos mucho este asunto de hablar todo acabando en ismo. No sé, modas de esas que dan en los grupos de como, pues, chistes que haces, pues te tiras una temporada que repites una muletilla 20.000 veces para hacer gracia con tus amigos. Y justo en esa temporada decíamos todo acabando. Saludos, bienvenido o bienvenida a el podcast número 18 de 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo. Hoy estamos a día 2 de abril del 2015 y en este podcast nos dedicamos a charlar normalmente de música, pero de varios temas diferentes, con amigos y conocidos que se encuentran dentro de esos 2 grados de separación. Siempre explico lo que es la teoría de los 6 grados de separación. Por hoy me la voy a saltar, que ya está bien. Si queréis saber algo de él, no tenéis más que escuchar alguno de los podcasts anteriores o investigar un poquito por internet. Charlamos de música, en realidad esto es una excusa para poder charlar, para poder hablar, para que sea una conversación orgánica sobre todo sobre música, como hoy. Hoy vamos a hablar con los componentes de Vallarna, los 4 componentes de Vallarna, de una forma un poco diferente, porque lo hemos grabado pues con un micro de ambiente en vez de poner micros para todos, más que nada porque no había la infraestructura, o no merecía la pena tampoco ponerse a poner una infraestructura como para 5 personas, en realidad 6, tenemos un invitado extra, charlando a la vez.
hemos hecho así muy orgánico, yo creo. Hablamos con Bayarna, que es un grupo de música folk, un cuarteto que hace música castellana y música cántabra, todo junto, o revuelto o no revuelto. El grupo está... Esto es estupendo. Arturo, Bueno, pijama. como esto está grabando ya, porque Sí. ya, como siempre, hemos empezado a hablar de pedos y eructos antes de empezar a grabar. Bueno, Bayarna, bienvenidos a 2 grados de separación. Estamos grabando de forma no lo normal que hago yo, que normalmente pues lo pongo con micrófonos, ahí todo bien en eso. Aquí como somos muchos y como yo creo que merece la pena, lo hacemos así, un micro de ambiente y hablamos todos a la vez. Yo me acuerdo que todavía lo estuve, cuando estaba cogiendo las notas para hacer un poco preguntas y esas cosas, que se supone que esto no es una entrevista, ¿no? Pero eso, estaba mirando un poco la página web que tenéis antes, o que tenéis, ¿no? El Blogspot ese como el mío, vamos. Y estaba viendo eso, una vez que os puse yo en el podcast mío, debe ser la primera temporada, y hablaba de la infección de Bayarna, ¿no? En el sentido bueno de la palabra, que sois gente que llega y que os hacéis notar y os hacéis querer un poco, ¿no? Entonces que merece la pena también poder hablar con vosotros todos a la vez, no solo con uno, ¿no? Entonces, podemos hacer lo que queráis. Estamos aquí con Arturo Rodríguez, tocas flautas, ¿cómo lo llamamos aquí? Porque pito castellano. Pito castellano. ¿No? Es que eso de que toques el pito a veces ya sabes que... Bueno, los castellanos, como todos, hacemos con el pito lo que hay que hacer. O sea, Se toca, pero tampoco mucho. tampoco es algo así, bueno, eso. Y también percusiones, bueno, pandereta, tamboricharro, cantar. Y bueno, ya sabes que el que mucho abarca, poco aprieta. Te lo digo yo. Te lo digo yo, que de eso, de apretar poco y de abarcar mucho, igual no, pero de apretar poco sí que sé. Carlos Martín Aires, un buzuki y voz. Hola, ¿qué tal? Exactamente. ¿Qué serie te has puesto ahora? ¿Contando al rey? Soy el serio del grupo. Es el serio del grupo, excepto cuando te toca contar chistes, ¿no? Compuesto por Carlos Martín Aires al buzuki, Jesús Enrique Cuadrado a la guitarra, Javier Román el Niño al violín y Arturo Rodríguez a la pandereta y al pito castellano, y todos ellos a la voz. Es un grupo en el que la voz tiene un papel muy importante y que a mí me gusta especialmente pues porque, lo digo en el programa, tienen unos arreglos de cuerda pues muy chulos, muy cuidados, y que es una cosa que normalmente pues, o por lo menos yo desde mi desconocimiento a veces, pues no veo demasiado en otros grupos castellanos, ¿no? Pero bueno, eso puede ser cuestión mía, puede ser cuestión de desconocimiento. Si queréis saber más del grupo, si no sabéis más del grupo antes de escuchar esto, yo os recomiendo que vayáis a Spotify a buscar el disco, Kilómetro 90 se llama, y lo escuchéis, porque merece la pena de verdad. Y si queréis investigar un poquito más, pues ellos tienen su página web, un blogspot, en bayarna.km90.blogspot.com. Kilómetro 90 es el título de su primer CD. Y también se puede contactar con ellos por Facebook o en Twitter en @bayarna. Sin más, vamos a ir con la conversación que tuvimos pues en casa de uno de los miembros que está viviendo aquí en Asturias, aprovechando que venían a tocar al Cuébano, la taberna del Cuébano en Pola de Siero. Estuvimos ayer después de grabar este podcast. Bayarna. Aquí hacemos competición a ver cuál cuenta chistes más malos, gano yo siempre, pero las cosas como son, ¿no? El que tiene gracia, el que no, pues que se una a mi club. Pero bueno, Jesús Enrique Cuadrado a la guitarra y a la voz. Cuando me dejan. Cuando te dejan. ¡Corte! Y Javier Román, el niño, ¿no? ¿Sigues con el apelativo el niño? Sí. Bien, bien. Ya
Tu nombre de guerra, ¿no? El violín y voz también. Violín y voz, todo. Pues nada, yo creo que igual podéis contarnos un poco cómo os juntasteis para el grupo, para hacer el grupo, ¿de dónde salió la idea? ¿Quién habla? Ahora nadie quiere hablar. Ese es Bueno, el problema. cuando hay yo una- creo que debería contarle un poco el niño porque él apareció en Valladolid ahí de repente en el Milo, que es el sitio donde nos juntamos, y a lo mejor tiene una visión de lo que se encontró allí desde la perspectiva Hombre, lo que no quiero yo es suya de provocar aquí- Cantabria. No quiero provocar aquí guerras, de repente. No, no, tenemos no, una, que lo cuente, que lo una cuente. No, visión me Me diferente. parece interesante la visión. Fue muy curioso porque además yo tenía para elegir estudiar sonido aquí en Oviedo Ujú. o en Valladolid. Y al final, bueno, pues para Valladolid era más directo en el tren, para venir a Oviedo era más lío y decidí ir a Valladolid. Y nunca me esperé que iba a encontrar el ambiente y el espíritu folky que había ahí. Yo quería venir a Oviedo por la parte folky, pero al final tuve que ir a Valladolid. Y me sorprendió muchísimo cuando llegué al Milo, que aquella taberna donde nos conocimos. A Chuchi ya le conocía de antes, Ya habíamos coincidido unas algunas cuantas. historias por ahí. Y ahí es un poco donde se fraguó todo, pues como han salido muchísimos grupos, ¿no? De la Jam Sessions, sea en Valladolid, sea en Asturias, o sea en Cantabria. Ahí empezamos a conocernos, a tocar. Antes de Vallarna tuvimos otras formaciones. Y luego el rollo de la maqueta esa para... Sí, luego me mandaron a mí un trabajo, que había que grabar una maqueta en grupo. Coincidía con el concurso de Cantabria, del escenario Proud. Y ahí lo hicimos Juntamos un todos. poco todo. En 2 o 3 semanas grabamos 4 temas, lo mandamos.